Ay, qué curioso, ¿verdad? Pues, hermanas, qué privilegio. Yo creo que hemos sido edificadas en la palabra el día de hoy, conociendo la verdad del Evangelio, qué es el Evangelio, esa buena noticia, qué bendición. Y conocer que basarnos en la verdad nos cimenta en Él, nos afirma en Él, ¿verdad? El vivir en la palabra. Qué hermoso, qué privilegio, mujeres, tenemos aquí de poder reunirnos y hablar de la palabra, de tener siquiera la palabra, porque hay lugares donde no se puede leer, donde no hay libertad para tener las escrituras, para examinarlas. Hay hombres en este momento y mujeres que luchan día tras día por una porción de su palabra. Atesoremos lo que se nos ha dado. Hay lugares donde no tienen este privilegio. Tengamos nuestra mente fijada en Cristo y atesoremos la oportunidad que tenemos de hablar de la verdad del Evangelio. ¿Sí? Entonces, no lo tenía eso aquí, pero siento que es un privilegio estar aquí. Convivir con ustedes trae gozo a mi corazón. Entonces, qué gozoso es estar aquí entre ustedes. Entonces, vamos a comenzar y me gustaría orar específicamente por esta plática, ¿sí? Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a comprender realmente el Evangelio a la luz de tu palabra, con el fin, Señor, de poder glorificarte con nuestras vidas, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Señor, que no nos vayamos de este lugar sin que podamos entender, aunque sea un poco, de la inmensidad de lo que significa esta buena noticia y a dónde nos lleva, que es precisamente reflejarte a ti, Señor. Lo necesitamos. Cada una de nosotras lo necesitamos. Que el poder de tu Espíritu Santo nos dé la certeza de esta verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y pues qué título, ¿no? El título de esta plática es Mujeres que reflejan el Evangelio. Y cuando yo lo leí dije, wow, qué responsabilidad hablar de esto. Qué responsabilidad, de verdad. Pero antes de eso quisiera comenzar de la siguiente manera. No me tienes que responder, ¿verdad? Pero hazte esta pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Realmente lo amas? Quisiera leerte uno de mis versículos favoritos y viene, les voy a dar tiempo para que lo encuentren, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay tanto, mujeres, en tan pocas palabras. Si te fijas, es un versículo muy corto. Pero hay tanto en estas palabras. Vamos a profundizar un poquito más. Vamos a concentrarnos no en el hecho de que nosotros amamos al Señor, sino en la segunda parte de este versículo, donde dice que
es porque Él nos amó primero. Y dice, ¿qué significa, mujeres, hermanas? ¿Qué significa que Él nos amó primero? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente, a nuestro pensamiento al meditar en esto? Que Él nos amó primero. ¿Qué es lo primero que viene a nuestras mentes? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Lo primero que a mí se me viene en la mente al leer este versículo es que es el Evangelio, ¿sí? Es el Evangelio. Es lo primero que se viene a mi mente, ¿sí? Sé que tal vez por el título de esta plática, a lo mejor esperabas una guía o una lista de cosas, ¿no? De pasos a seguir para saber cómo reflejar el Evangelio. Y tal vez íbamos a ver una parte de eso, pero necesitamos aterrizar la idea en el Evangelio, ¿sí? Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Él nos amó primero. Permítanme, denme un segundito. Voy a buscar un versículo. Creo que tengo mal la primer cita. Ahorita se las doy, ¿sí? 4:10. Ok, muchas gracias. 4:19. Perfecto, gracias, hermanas. Es que estoy viendo que tengo se me puse un renglón y yo creo que se comió el 9. No me percaté. Discúlpenme, pero para asegurarnos que estamos viviendo en la palabra y que estamos tomando en nota de vivir en la palabra de la plática anterior, hay que aclarar eso. Es primera de Juan 4:19, ¿sí? Ok, gracias. Volvemos a lo mismo. ¿Qué significa que Él nos amó? Bueno, les comentaba que para mí lo primero que se me viene a la mente al escuchar esto, que Él nos amó primero, es el Evangelio. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Porque es de la manera, como nos decía Elizabeth, que es como nosotros podemos acercarnos a Él. Es la buena noticia. Estábamos lejos, estábamos en oscuridad, estábamos muertos en pecado, pero ahora podemos acercarnos gracias a la buena noticia que tenemos y que tenemos el camino gracias a Jesús, ¿sí? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces ya tenemos la buena noticia, pero el que nosotros le amemos es porque Él nos amó primero. Necesitamos que a veces podemos aprender tanto de un solo versículo, aprender tanto de leer en contexto. Y el deseo de nuestro corazón es que aterricemos todas nuestras ideas y que apunten a Cristo, ¿sí? A lo que Él hizo por nosotros. Entonces, te digo, no es una guía, no te voy a dar una guía, una lista de pasos para que reflejemos a Cristo. ¿Por qué? Porque si no tenemos bien cimentada la verdad del Evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón, no vamos a reflejar a Cristo. ¿Estás de acuerdo? No lo vamos a reflejar, porque vamos a tratar de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y no se trata de eso, hermanas. ¿Sí? Hay dos frases que he escuchado y me ha gustado mucho. Dice, la primera de ellas es: todos los días necesitamos el Evangelio porque todos los días pecamos. Todos los días. Todos los días a veces nos airamos y dejamos que la ira nos controle. Nos exasperamos a nuestros hijos. A veces peleamos con nuestro esposo en nuestra mente y ganamos. Pero en la mente, hermanas. Y nos brota la rebeldía, nos brota el no someternos, no, Él nos brota porque todos los días pecamos. ¿Sí?
La segunda frase que me gusta mucho, que me hace reconocer mucho en mi vida, dice, nosotras las mujeres, antes de ser madres, antes de ser esposas, antes de ser hijas, necesitamos recordar que somos pecadoras. Tú y yo necesitamos reconocer esto. Tú y yo día a día fallamos de alguna manera. Criticamos, vemos a una mujer que pasa y ¿verdad? La recortamos de arriba abajo. Y el que me diga que no, ay no, yo no, híjole, aguas, que se estamos riendo aquí. Así somos, cada día. Y no es algo que tal vez da risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos podemos identificar que somos así. Les gritamos a nuestros hijos, vemos muchas cosas en nuestro día. En el día a día, en la rutina, ¿no? Es una realidad, ¿verdad? De alguna manera, en la rutina, en lo cotidiano, criticamos, nos autojustificamos. Les comentaba, nos airamos. Permitimos ser incluso nuestro propio Dios, diciendo, no. Yo digo que así se hacen las cosas y así se hacen. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, ignorando totalmente la soberanía de Dios en nuestras vidas, siendo nosotras nuestro propio Dios. Entonces, no perdonamos, mentimos, somos orgullosas. No nos gusta que nos digan cuando nos estamos equivocando. ¿Sí? Somos impacientes, codiciamos. Ay, es que el esposo de fulanita trata tan bonito a su esposa. Codiciamos de alguna manera. Todos los días, hermanas, necesitamos el Evangelio. Por eso de esta conferencia, porque necesitamos tener la idea clara de qué es el Evangelio. A veces fijamos nuestros ojos en las cosas terrenales. Queremos la mejor casa, queremos otro auto, queremos los mejores cosméticos. ¿Sí? Y la lista puede seguir, pero no se trata de eso tampoco. ¿Por qué? Porque si algo sabemos bien, y si tú conoces, y si no conocías esta verdad, te quiero decir una cosa, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así es que, sí, somos pecadoras, pero por eso tenemos el Evangelio. Y por eso tenemos que vivir pegadas al Evangelio. Cada día, cada día. ¿Sí? Sin embargo, aunque sabemos esta verdad, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, no quita el hecho de que estamos en esta constante lucha. Por eso, nuevamente, ahí voy otra vez, por eso necesitamos el Evangelio. Evangelio aquí, Evangelio allá, ¿verdad? Pero aquí no importa si tú eres una persona que apenas está comenzando a caminar en Cristo. Aquí no importa si tú tienes años en Cristo, ¿verdad? Conociendo el Evangelio. Y digo así porque a veces yo volteo para atrás y veo mi vida y digo, ay Señor, estuve tan ciega tantos años, a pesar de haber venido a los pies de Cristo. Años después, como dicen en México, me cayó el 20. Años después pude asimilar el mensaje del Evangelio en mi vida. ¿Por qué? Porque es tan inmenso, ¿verdad? Que con nuestra mente terrenal y finita, muy probablemente no lo podremos entender en su totalidad, ¿sí? En su plenitud, hasta que estemos con el Señor, ¿verdad? Es por eso que es necesario traer estas cosas a memoria durante toda nuestra estadía aquí en la tierra, ¿sí?
Abran sus Biblias en Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Y dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sí, excede. Pero el amor de Cristo es lo que nos va a ayudar a estar arraigados y cimentados, pegados a Él. Sí, eso nos va a ayudar a vivir, a estar llenos de la plenitud de Dios. ¿Tú quieres ser plena en Dios? Tú tienes que arraigarte en esto, estar arraigada en Cristo, estar pegada a Él. Y para estar pegada en esa verdad, tú necesitas el Evangelio cada día, cada día. Solo a través de Jesús y de su obra redentora, es decir, el Evangelio, porque ese es el Evangelio, podremos ser llenas, mujeres. Podremos ser llenas en el Señor, del Señor. Y hay tanto que podemos encontrar en las Escrituras respecto a vivir de una manera piadosa, a nuestro llamado como mujeres, el diseño que Dios ha puesto a nosotras como mujeres, lo que el Señor pide de nosotras. Y hay listas y puedes encontrar en las Escrituras con detalle cuál es el llamado que tú y yo tenemos. Pero si nos olvidamos del Evangelio, emprenderemos un viaje cuesta arriba, haciéndolo todo en nuestras propias fuerzas, aún conociendo la verdad. Porque cada vez que tú leas lo que Dios pide de nosotras, o cada vez que tú leas el versículo de sométete a tu esposo, ay no, este no es para mí. ¿Por qué? Porque no vamos a entender. Porque necesitamos realmente que el Evangelio se revele a nuestras vidas. Porque no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Yo no voy a amar a mi esposo nada más porque yo tengo que hacerlo. Lo voy a amar porque Dios, me voy a someter a Él. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Porque Él hizo algo grande en mi vida. No lo voy a hacer forzada. Dios no te está pidiendo que tú estés forzada. Va a ser en Él. ¿Quieres ser llena de la plenitud de Dios? Necesitas el Evangelio. Necesitamos el Evangelio. Dice, volver una y otra vez el Evangelio para que obre en nuestras vidas y así reflejarlo con nuestra manera de vivir. Porque va a darse por ende. ¿Sí? Al tú conocer la verdad del Evangelio y el Evangelio golpea tu corazón, te hace latir el corazón, el reconocer lo que Cristo hizo por ti, va a hacer que tú puedas vivir en esta verdad y hacerlo, como decía Eli, somos esclavos de Él. Venimos Él es nuestro Redentor. Él pagó por ti y por mí. Le costó, hermanas. Necesitamos vivir en esta verdad día tras día. Colosenses 2, versículos 6 y 7.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, es decir, el Evangelio, entre paréntesis, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda, ¿qué? La vida sobre Él. Toda nuestra vida en Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Ya no te vas a someter a tu esposo o no exasperar a tus hijos, no porque no lo debas hacer o no porque lo tengas que hacer, sino porque lo vas a hacer, porque quieres agradarle a la persona que te ha salvado. Quieres agradarle a ese Dios que lo dio todo. Vas a querer hacerlo. Dios va a poner eso en ti. Va a poner el querer como Él hacer en tu vida. Pero tenemos que partir del Evangelio. Porque si no, hermanas, si lo ponemos como, ay, tengo que hacerlo, así se tiene que hacer, sería como volver a la ley, a guardar los mandamientos como antiguamente lo hacían. Sería tener que forzarnos. Hoy tengo que hacerlo. Hoy tengo que. Y no es así. No le demos la carga que Dios no nos ha dado. Profundicemos en su palabra y vivamos esta verdad a través del Evangelio. Dice en Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es lo que quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora sí, aprendiendo de la plática que dio Keila, tenemos que ir al contexto, ¿verdad? Cuando tú vas a Gálatas, Gálatas fue escrito para una iglesia que se estaba apartando y se estaba basando en vivir bajo la ley. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Si es tanta la ley, obviamente no son nada más 10, sino es toda la ley judía que se manejaba en aquel entonces. Entonces, los cristianos que estaban en Galacia estaban viviendo, regresando a vivir, tengo que cumplir, tengo que hacer esto. Y estaban presionando a los cristianos a vivir bajo la ley, cuando ellos eran libres por gracia, ¿sí? Poniendo cargas que no eran, ¿sí? Te voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Mediante tus propios esfuerzos. ¿Estás tratando de ser perfecta? ¿Con tus propias fuerzas? Hermana, no es así. Vuelve al Evangelio otra vez. Vuelve otra vez al Evangelio.
Por eso el evangelio, hermanas, es lo más importante. Cada carta que fue escrita por Pablo, por Pedro, se trataba de regresar a ese grupo de cristianos, regresarlos a la principal, que era ¿qué? Regresar a Cristo y Cristo crucificado. Hacerlos volver a la verdad de lo que Cristo pagó en la cruz. Y ese es mi llamado a ti, a que tú vuelvas a la cruz. No importa los años que tengas en el evangelio. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. No, la Biblia, hermanas, no solo son instrucciones que nosotros de cómo debemos de hacer las cosas, nos lleva de nuevo a recordar a Cristo. Y lo que hizo por nosotros, conocerlo más y permanecer en Él. El que tú sirvas en todos los ministerios en tu iglesia, eso no te hace más agradable a Dios. Y yo sé que a veces me muerdo la lengua porque muchos años serví en muchas cosas, agradando al ojo del humano, tratando de ser perfecta y agradándole a los demás, queriendo quedar bien con todos. Pero mi corazón estaba opacado. Volvamos al evangelio. Que no te cueste tantos años como a mí me costó. Volvamos al evangelio. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, el evangelio, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aquí Pedro les está diciendo: yo no me voy a cansar de recordarles todo esto, que Cristo vino y pagó un precio por ustedes. No me voy a cansar, aunque tú ya sepas, yo te lo quiero recordar. Y así nosotras estamos el día de hoy, tratando de recordarte esta verdad. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué tenemos que recordar tantas veces? Porque, como decía ahorita Keila, tenemos la tendencia a no recordar. Nos tenemos que poner 1000 alarmas, ¿verdad? Pero así, pongamos una alarma en nuestro corazón para el evangelio. Porque somos buenas para recordar las cosas malas. No, hombre. Cuando tenemos una discusión de esas buenas, ¿verdad? Con nuestro esposo o con alguien, ¿verdad? Cercano, la hermana o no sé, acalorada, ¿no? Ay, nos brota así como fuentes, ¿verdad? Lo malo, ¿verdad? Así, no, es que tal fecha, tú es... Así somos. Pero para las cosas buenas, así se nos olvida. Así se nos olvida. No seamos así. Fíjate bien lo que pasa cuando se nos olvidan las cosas. Vayamos a Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 3. Y dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Hagan memoria. Ahora, ¿Israel hizo caso en ese entonces? ¿Hacía caso realmente? Si tú lees las escrituras de Éxodo hasta Josué, ¿realmente lo hacían? ¿Jueces? ¿Lo hacían? Olvidaban. ¿Por qué estoy mencionando cosas del Antiguo Testamento? Bueno, porque en Juan 5:39, y no lo tienen que buscar, nos dice cómo todas las escrituras apuntan a Cristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apuntan a Cristo.
¿Qué pasa cuando olvidamos? ¿Qué pasa cuando olvidamos? Dice en Jueces 2:10, les voy a leer Nueva Traducción Viviente. Jueces 2:10 para las que están tomando notas. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y tú puedes leer todo lo que pasó cuando ellos olvidaron lo que Dios había hecho por él, pueblo de Israel. Aquí estamos, un grupo de mujeres que ha conocido la verdad, que ha conocido lo que hizo Cristo. Pero si no vivimos en lo que conocemos que Él hizo en la cruz y nos apartamos de esa verdad, nos desviamos. Hacemos las cosas a nuestra manera. No reflejamos el Evangelio. No lo vivimos porque no lo conocemos realmente. Necesitamos recordárnoslo, hermanas. Recordarlo una y otra vez. Cada mes aproximadamente en las diferentes iglesias, en nuestras iglesias, se lleva a cabo la institución de la Santa Cena. ¿Por qué? Y a veces le decimos, sí, hoy toca la Santa Cena. Hermanas, si algo puede quedarse en tu corazón o en tu mente de lo que te estoy diciendo, no lo tomes a la ligera. Cada vez que metes el pan a tu boca, te describe cómo Cristo fue molido por tu pecado y por mi pecado. Fue molido y lo tenemos que recordar día tras día. Tenemos que tomar el vino, el juguito, para recordar lo que Él virtió ahí y que fue su sangre preciosa por ti y por mí. Lo dio todo, hermanas. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Un momentito. Si tú te fijas en la institución de la Santa Cena, dice, hacedlo en memoria de mí. Hacedlo en memoria de mí. Cada vez, dice más adelante, hacedlo en memoria de mí. Recordemos lo que Jesús hizo. No lo merecíamos y Él se entregó. Somos salvos por Él y para su gloria. Cuando entonces esa esa verdad se asimile en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces ya podemos ver la lista, ya podemos ver la guía que el Señor nos da a través de su palabra para vivir conforme su voluntad y que Él sea glorificado. Solamente así. Pero si no, nosotros vamos a hacerlo en nuestras propias fuerzas. Ay, no, es que tengo que servir porque tenemos que ser y que esto, y tengo que. Y no es así, hermanas. No es así. Vuelve. Cuando te sientas así, vuelve. Haz memoria de mí, dice el Señor. Recuerda de dónde el Señor te sacó. No recuerdes tus pecados pasados. Recuerda qué hizo el Señor por ti. Lo que Él hizo. Vuelve a Juan 19 y lee lo que le costó a Jesús para pagar nuestra redención. Tú vales. Lo escuchamos muchas veces en publicidad, ¿verdad? Exaltando el yo, el glamour. Pero yo hoy te digo, tú vales. Cada herida que Cristo sufrió, lo que Él padeció de tomar la ira
la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Él lo hizo, hermanos, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, escucha bien, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer si no permanecemos en él? Nada. ¿Podemos vivir en santidad? ¿Podemos ser perfectas? ¿Podemos reflejarlo? No podemos reflejarlo, hermanas. No lo podemos reflejar. En Juan 15, versículo 8 al 11 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Fíjate bien lo que hace antes. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Yo os he amado. Permaneced en mi amor. Lo dice primero antes de guardar sus mandamientos. Porque eso es lo que te va a ayudar a guardarlos, a no pecar contra Él, a no hacer las cosas que no le agradan. Cuando a ti te gusta a alguien y te enamoras de alguien, tú lo que quieres es agradarle a esa persona. Y queremos agradarle. Yo creo que cuando tú realmente ves lo que Dios ha hecho en tu vida, no nos queda otra cosa que enamorarnos de Él y querer agradarle con nuestra manera de vivir, porque le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Vamos a leer unos versículos. ¿Qué consecuencia va a traer el tener presente el Evangelio en nuestras vidas? Vamos a ver. Busquen Tito 2 del 11 al 14. Tito 2 del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso. Pero ¿qué dice? Por la gracia de Dios primero. Venimos a la gracia. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5 al 10, y luego me voy a estar saltando algunos por cuestiones de tiempo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que
lo creo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Va a brotar, hermanas, cuando nos acercamos al Evangelio otra vez. Va a venir por sí mismo, porque Dios lo produce en nosotros. Su amor nos va, es como tener un accidente, no puede ser igual. No puedes volver a ser lo mismo. No puedes ser la misma. Así es que en conclusión, no olvidemos la causa y efecto del Evangelio en nuestras vidas. Reflejemos con gozo a Cristo, ya que solo a través de Él somos aprobadas, perdonadas, justificadas. No olvidemos que Él nos amó primero. Podremos amar a Dios porque Él nos amó primero. Podremos amar a los demás porque Él nos amó primero. Podremos vivir en santidad porque Él nos amó primero. Podremos predicar el Evangelio porque Él nos amó primero. Podremos soportar la adversidad o las dificultades en nuestra vida porque Él nos amó primero. Todo lo podremos ver a través del Evangelio, de recordar lo que Él hizo. Así es que a partir de este día, no tomes a la ligera cuando hagas memoria del Señor en tu congregación. Haz memoria realmente de su sacrificio. Cada vez que tú tomes ese pan, con tus hermanos ahí, recordemos lo que Él hizo, porque eso te va a ayudar a vivir en santidad. Eso te va a dar a ti la plenitud de Dios en tu corazón para vivir, para agradarle, para reflejarle. Él pagó todo. Tú no tienes que hacer más. No hay nada que podamos hacer sin Él. Él ya nos amó. Nos toca amarle a Él por ese agradecimiento. Es como en aquel entonces cuando había esclavos. Fuimos compradas, pero por un Señor de verdad. Por un hombre que realmente nos va a amar y nos va a proteger. Donde podemos confiar. Donde no hay inseguridad en Él, hermanas. Él es fiel, Él es justo. Nada más podemos pedir. Él lo dio todo. Así es que yo le pedí al grupo de adoración que si podríamos cantar una última canción. Porque aquí dice precisamente, ¿verdad? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, antes de comenzar la canción, me gustaría que oráramos todas juntas. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? O si tú te quieres sentar, como tú quieras. Pero el amor también, por el amor que Dios va a poner en nosotras por los demás, es porque vamos a entender a través del Evangelio que Dios amó a esa persona que está enseguida de ti. Así como es, así nos ama el Señor. Nos transforma, pero así nos ama. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra.
Gracias por exhortarnos, Señor, por enseñarnos tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en tu verdad, arraigadas y cimentadas en ti, Jesús. Que podamos reflejarte porque tú nos amaste primero. Que podamos volver una y otra vez al Evangelio. Cada vez, Señor, que veamos, Señor, en nuestras vidas que no lo estamos haciendo. Cuando veamos en nuestras vidas que tratamos de ser perfectas, Señor. Y no podemos, porque solo tú eres perfecto, Señor. Y solo tú, solo en ti podemos tener la plenitud. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender el Evangelio. Que no veamos el mundo que nos rodea igual. Que amemos como tú amaste. Que nos duela la gente que no conoce la verdad del Evangelio. Que podamos predicar tu palabra, Señor, a los que nos rodean. Que podamos cumplir con nuestro propósito como mujer. Llevando a nuestros hijos, Señor, a tu verdad. Señor, danos una pasión, Señor, como tú fuiste apasionado, Señor, al ir a la cruz, Señor. Que lo veamos todo a través del Evangelio. Que podamos vivir agradándote, porque queremos agradarte, porque tú nos amaste primero. Que esta verdad haga eco en nuestro corazón día tras día, Señor. Te lo pedimos y te damos tantas gracias por la gran noticia. Dios, estábamos en oscuridad. Y ahora estamos en la luz, Señor, debido a que tú moriste, pero resucitaste, Señor, al tercer día. Y hoy nos das la libertad porque has vencido la muerte, has vencido el pecado, Señor. La acta de decretos que había contra nosotras ha sido cancelada, Señor. Somos libres por ti, libres para hablar, Dios. No hay nada que nos condene, Señor. Gracias, gracias por la cruz. Gracias, Dios, por tu sangre derramada. Gracias, Dios, que podamos vivir en esta verdad. Que podamos vivir esto, Señor, día tras día. Ayúdanos a hacer memoria de ti cada día, Señor. Gracias, Señor. Te amamos también, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque desde el principio nos elegiste, Señor. Por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Y ahora queremos adorarte, Señor, con un corazón ferviente, sabiendo que tú nos amaste. Queremos darte la gloria y la honra, fijando nuestros ojos en ti. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.